Cuando piensas en Diógenes el cínico, la imagen que te viene es, bueno, la de un anciano desaliñado viviendo dentro de un barril, ¿no? Casi un personaje de cómic. Sí, es la imagen típica. Pero, ¿qué pasa si te digo que en 2006, en su ciudad, en Sinope, en la actual Turquía, le levantaron una estatua de bronce? Vaya. Y no una pequeña, una de más de 5 metros. Ahí está, de pie sobre su barril, con una lámpara en la mano, como un héroe local. Increíble. Y por si fuera poco, en 2017, Grecia acuñó una moneda de 10 euros con su cara. No me digas. O sea que esto choca un poco con la imagen del paria, morra. Así que la pregunta es, ¿quién fue realmente este filósofo del siglo IV a.C. que, en lugar de escribir libros, convirtió su propia vida en su obra más radical? No. Exacto. Es que la idea que tenemos de él es casi una caricatura, y lo que queremos hacer hoy es ver qué hay de verdad en todo eso. Ir más allá del personaje. Eso es. El objetivo es entender al hombre que su contemporáneo, el gran Platón, describió de una forma lapidaria. ¿Cómo? Dijo que era un Sócrates que se ha vuelto loco. Vaya definición. Y vamos a intentar separar el grano de la paja, ¿sabes? Los hechos históricos de las leyendas. Queremos descubrir por qué sus ideas eran tan peligrosas en su época y por qué, más de 2000 años después, nos sigue fascinando así. Un Sócrates que se ha vuelto loco. Me encanta la definición. Y por ahí quiero empezar. Para volverse loco, primero hay que estar cuerdo. Y para rechazar la sociedad, primero tienes que haber formado parte de ella. La imagen que tengo es la de un mendigo, alguien que siempre estuvo al margen. ¿Fue así de verdad? Pues esa es la primera gran sorpresa que nos da el libro. ¿Ah, sí? Desmonta por completo ese mito. Diógenes, en fin, no nació en la pobreza, ni mucho menos. Vaya. Su padre, Icesias, era un trapecites, vamos, lo que hoy llamaríamos un banquero, y uno importante en Sinope. Espera, hijo de un banquero. ¿Eso? Eso lo cambia todo. O sea, que no era un ignorante que renegaba de un mundo que no entendía. Todo lo contrario. Su origen implica que recibió una educación de élite. Sabía leer, escribir, era capaz de citar de memoria pasajes de la épica. Vamos, ¿una persona culta? Muy culta. E incluso tenía formación ecuestre. Y en la antigua Grecia, saber montar a caballo era un símbolo claro de pertenecer a la aristocracia. Claro. Y aquí está la gracia. Él no rechazaba las normas porque no las entendiera. Al contrario, las conocía perfectamente desde dentro. Y por eso sabía dónde atacar. Exacto. El hecho de que su padre se dedicara a acuñar moneda le dio una visión de primera mano de todo el sistema económico que luego se dedicaría a demoler. Vale, eso tiene mucho más sentido. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo el hijo de un banquero rico y educado acaba exiliado y viviendo en la calle? Tuvo que haber un escándalo. Y vaya si lo hubo. El gran escándalo que marca su vida es un delito de falsificación de moneda. Ahí está. Las fuentes no se ponen muy de acuerdo en los detalles, ¿sabes? Si fue el padre, si fue él, o los dos. Pero el hecho está ahí. Ahora bien, la leyenda que se construyó alrededor de esto es una obra de arte. La del oráculo de Delfos, ¿verdad? Esa misma. La historia cuenta que Diógenes fue a consultar al oráculo y este le dio una orden muy ambigua. Para Sharatein tu nomisma, que le interpretó literalmente como falsifica la moneda. Y eso hizo. Y claro, le costó el exilio. Suena demasiado perfecto para ser verdad, como una justificación a posteriori. Es que, a ver, muy probablemente lo sea. Aquí es crucial distinguir una cosa de la otra. El núcleo histórico, bueno, la falsificación, parece que ocurrió. Que eso sí es real. Eso sí. El propio Diógenes no lo negaba. Pero la historia del oráculo es una construcción posterior. Pero es brillante. ¿Por qué? Porque la palabra griega nomisma no solo significa moneda, también significa costumbre, convención, ley. Ah, claro. Así que esa orden se puede reinterpretar como altera las costumbres, trastoca las convenciones. De repente un delito se convierte en una misión filosófica. Y su exilio deja de ser un castigo. Exacto. Se convierte en el momento de su liberación espiritual. Entendido. Así que lo destierran. Y lo normal sería intentar rehacer tu vida, ¿no? Pero él hace todo lo contrario y se convierte en mendigo. ¿Fue una especie de penitencia o ya había una idea filosófica detrás? Esa es la gran pregunta. Y el libro sugiere que fue una transformación consciente. No se veía como un pobre, sino como alguien que se liberaba. Y ahí entra su concepto clave. Ahí entra la autarquía, la autosuficiencia. El objetivo no es ser pobre, es no necesitar nada.
Para él, esa era la máxima libertad. Suena muy elevado, pero en la práctica, ¿cómo se vive sin necesitar nada? Pues él lo resumió en una frase que es demoledora: la capacidad de ser rico sin tener un solo óvulo. Es una redefinición total de la riqueza. Total. Para Diógenes, el verdadero pobre no era el que no tenía dinero, sino el que tenía muchas necesidades. Y en ese sentido, los ricos de Atenas, con sus obligaciones, su necesidad de aparentar, eran mucho más pobres y esclavos que él. Vale, entiendo el concepto. Pero me cuesta imaginar la parte práctica. Lo de vivir en una tinaja sigue sonando a mito. ¿Qué sabemos de su día a día real? Pues aquí hay otra corrección histórica importante. La imagen del barril de madera es una mala traducción romana. Ah, ¿no? ¿No era un barril? No. Él vivía en un pitos. Es una tinaja de cerámica muy grande, de las que se usaban para guardar grano o vino. Vaya. Y Rubinau añade un contexto fascinante. Décadas antes, durante la Guerra del Peloponeso, cuando los campesinos se refugiaron en Atenas, muchos vivieron en estas mismas tinajas. O sea que su gesto, aunque excéntrico, no era algo completamente inaudito. Exacto. Tenía un precedente. No era una locura tan única como pensamos. Y supongo que su aspecto también formaba parte de esta declaración de principios. Totalmente. Su uniforme era su filosofía hecha ropa. O bueno, hecha no ropa. Claro. Llevaba solo un manto. En invierno lo doblaba para abrigarse y en verano le servía de colchón. Y sus únicas posesiones eran un bastón y un zurrón de cuero, la pera, para la comida. Eran los símbolos de su vida. Eso es, una vida itinerante, autosuficiente, que él conectaba con la austeridad de Esparta, a la que admiraba. Vale, entiendo la austeridad, pero su fama viene sobre todo de sus provocaciones. Vamos a lo fuerte. ¿Qué hay de cierto en que lo hacía todo en público? Pues, todo es cierto. Y es aquí donde su filosofía se vuelve más chocante, más difícil de digerir. Me lo imagino. Llevó al extremo su idea de vivir según la naturaleza, lo que en griego es physis. Su lógica era aplastante. Si un acto es natural, ¿por qué hay que ocultarlo? La vergüenza es una convención social, no es natural. Exacto. Así que sí, comía, orinaba, defecaba y, bueno, como dicen las fuentes con cierto eufemismo, practicaba los actos de Deméter y Afrodita, en público. Vaya tela. Me imagino el escándalo. ¿Cuál es el ejemplo más famoso de esto? Sin duda, el que tuvo lugar en el Ágora, en el corazón de Atenas. Se masturbó a la vista de todos. Madre mía. Y cuando la gente se escandalizó, él respondió con total calma: ojalá bastara con frotarse el vientre para calmar el hambre. Es brutal. Pero, ¿era solo por escandalizar o había de verdad un mensaje filosófico detrás de un acto tan extremo? Había un mensaje muy potente. Quería dinamitar la distinción artificial entre lo público y lo privado, que para él era una fuente de hipocresía. Y para eso tomaba como modelo a los animales. Exacto. Los consideraba moralmente superiores por su falta de ansiedad, de vanidad, por su obediencia a las necesidades básicas. Y de entre todos, su modelo era el perro. Ah, y de ahí viene lo de cínico, ¿no? La palabra suena a can. Justo. Kínikos en griego significa perruno. Empezó como un insulto, pero él, en un gesto genial, lo adoptó con orgullo. Le dio la vuelta. Totalmente. Se comparaba con los perros por su vida sencilla, su descaro y su disposición a, como él decía, morder a sus amigos para salvarlos. Criticarlos con dureza por su propio bien. Eso es. Lo fascinante es que el perro tenía una imagen muy ambivalente en Grecia. Era leal, pero también sinónimo de desvergüenza. Diógenes se apropió del insulto y lo convirtió en su bandera. Suena coherente, pero también increíblemente radical. Si todo el mundo viviera así, la sociedad se desmoronaría. El libro aborda esta crítica. Sí, y revela que Diógenes no era una simple caricatura. Su filosofía no era un mero compórtate como un animal. Tenía sus matices. Claro. Por ejemplo, rechazaba el matrimonio pero condenaba el adulterio con argumentos bastante convencionales. Y era muy paternalista con los jóvenes, intentando protegerlos de la pederastía. A veces, el gran revolucionario deja entrever los prejuicios de un hombre de su tiempo. Claro, era una persona real, con sus contradicciones. Y no solo provocaba al ciudadano de a pie, también se metió con los peces gordos de la filosofía, ¿verdad? He oído historias sobre él y Platón. Totalmente. Él se veía como un educador. Su método era la parresia, la libertad de palabra, decir la verdad sin rodeos, aunque doliera. Y su aula era la calle entera. Su principal némesis intelectual fue Platón. Lo veía como la encarnación de la hipocresía,
Un charlatán que hablaba de ideas elevadas desde el confort de su academia, pero sin mancharse las manos con la vida real. ¿Y cuál fue el choque más famoso entre ellos? La anécdota es legendaria. En una de sus clases, Platón había definido al ser humano, después de mucho pensar, como un bípedo implume. Un bípedo sin plumas. Eso es, pues al día siguiente Diógenes irrumpió en la academia con un gallo desplumado, lo arrojó en medio de todos y gritó: «Aquí está el hombre de Platón». No me digas, qué genialidad. Hay que tener valor, me imagino la cara de Platón. Le obligó a añadir a su definición «y con uñas anchas». Es una forma de hackear el sistema con puro ingenio. Exacto. Usaba el humor y la performance para desmontar la pomposidad. Y si hablamos de enfrentarse al poder, el encuentro definitivo, claro, fue con Alejandro Magno. El encuentro que todo el mundo conoce. Alejandro se le acerca, le ofrece cualquier cosa que desee y la respuesta de Diógenes es Apártate un poco, que me tapas el sol. increíble. Lo mejor es que las fuentes consideran este encuentro como históricamente muy probable. Seguramente ocurrió en Corinto hacia el 336 a.C. Es la confrontación simbólica definitiva, ¿no? El hombre que lo tiene todo frente al hombre que no necesita nada. Y se cuenta que Alejandro, lejos de ofenderse, quedó impresionado. Según la leyenda, su reacción fue: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Es el mayor reconocimiento posible. Demuestra que el propio Alejandro entendió que el filósofo poseía un poder que él nunca podría conquistar. Incluso se dice que murieron el mismo día. La tradición los une para siempre, sí. Entonces, después de este recorrido, ¿cómo encajamos todas las piezas? Tenemos al hijo de banquero que elige la mendicidad, al intelectual que se burla de la academia, al revolucionario sexual con ideas conservadoras. Es un puzzle de contradicciones. Y esa es precisamente su esencia. Diógenes es, por encima de todo, una interpelación, una pregunta andante. Su vida es una performance filosófica para obligarnos a cuestionar todo lo que damos por sentado. El dinero, la patria, el pudor. Las convenciones. Todas. Incluso su muerte, envuelta en leyendas, es un último acto de coherencia. Se dice que pidió que su cuerpo no fuera enterrado, que lo arrojaran para que se lo comieran los perros. El rechazo final a cualquier rito social. Exacto. Es increíble. Su deseo era ser consecuente hasta el final, rechazando incluso quedar en la memoria colectiva. Y sin embargo aquí estamos, más de 2300 años después, analizando su vida. Su cara está en las monedas de la misma civilización que lo exilió. Lo que me lleva a una última reflexión. Adelante. ¿No es la máxima ironía que nuestra fascinación por él, este análisis que estamos haciendo, sea en el fondo la mayor derrota de su filosofía? Él quería desaparecer, que su mensaje fuera la acción, no el recuerdo, y lo hemos convertido en un ícono. ¿O es que quizás esto demuestra justo lo contrario, que esa necesidad de cuestionar nuestras propias convenciones que él encarnó de una forma tan bestia es algo tan profundamente humano y perdurable que ni el propio Diógenes pudo escapar de ello?